Este video tiene como objetivo poder servir como instrumento de formación, de debate a los diferentes movimientos que luchan por la defensa de los territorios en Mesoamérica, desde México hasta Panamá. Nos referimos a los movimientos indígenas, a los movimientos de vía campesina, a los movimientos que luchan contra las hidroeléctricas y en contra de las minas. De nuestra ciudad amada, que el dorado vuelva a Bacatá. A ti, de nuestra tierra sagrada, el pensamiento y la cultura ancestral. Para comprender el territorio pasa por entender nuestro cuerpo como un territorio. En el proceso histórico de colonización encontramos cómo nuestros cuerpos han sido explotados, han sido esclavizados, por ser indígena, por ser negro, por ser mestizo, ha tenido diferentes categorías. También se ha sexualizado nuestro cuerpo. Es decir, el trabajo ha sido diferente hacia las mujeres o hacia los hombres. Por el hecho de ser mujeres o ser hombres, también así el cuerpo ha sido dominado. Entonces, para entender nuestro territorio o para liberar nuestro territorio, pasa por entender también nuestro cuerpo, que implica también nuestros pensamientos y nuestras ideas como territorios dominados e invadidos. Ha habido todo un proceso de alienar cómo pensamos, de invadir nuestros conocimientos, nuestra espiritualidad, como maneras también de invadir nuestros territorios. Y eso hace que, ante la invasión que hoy es más visible por los procesos de megaproyectos, minería, hidroeléctricas, hay muchas personas que están a favor o están en contra, porque efectivamente ha habido todo un proceso de alienar o de convencer a la población de lo que es bueno o es malo, dependiendo de lo que quieren hacer. Incluso toda la discusión de los procesos de desarrollo ha pasado por convencer a las personas qué es lo que quieren de desarrollo o no, y eso ha sido una fuente, una posibilidad para poder someter de mejor manera, ¿verdad?, nuestros territorios. Nuestros abuelos, los ancianos y las ancianas mayas siempre dicen: la tierra nos da la vida y cuando llega la hora de la muerte también regresamos en el seno de la Madre Tierra. Y entonces por eso para nosotros, desde tiempos milenarios, tenemos este concepto territorial como el espacio donde desarrollamos nuestra identidad, nuestra historia y nuestra cosmovisión. Principalmente nuestra cosmovisión, porque en el territorio es donde realizamos la reciprocidad por la vida que recibimos de la Madre Tierra y del Abuelo Sol. También en este espacio territorial para nosotros significa mucho porque es donde se desarrolló la sociedad del pueblo mayab, donde desarrolla la escritura, la pintura, la arquitectura, la matemática. Y todos los elementos se vinieron desarrollando aquí hasta que llegó el momento de la invasión. Todo ese proceso que había alcanzado los pueblos mayas en este territorio de Mesoamérica se quedó truncado. Los pueblos se convirtieron en pueblos oprimidos. Su desarrollo intelectual, científica, prácticamente fue cortado. Nombramos como territorio aquellos espacios que están en disputa, ¿verdad? Por la capacidad que tienen de proveer plenitud, satisfacción, es que esos espacios están en disputa, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los territorios que nosotras hemos mencionado, digamos, como esos espacios que queremos defender? Primero, pues es el cuerpo,
la tierra, es la memoria y es la historia, ¿verdad? Estos espacios son los que consideramos que están en disputa en este momento, son los proyectos, digamos, que se están contraponiendo, que por supuesto tienen un origen histórico. El cuerpo entonces es ese espacio que nos posibilita hacer, actuar, sentir, ¿verdad? Pero también es un espacio que está en disputa en tanto que quiere ser normado, ¿verdad? Quiere ser controlado, quiere ser orientado, encaminado hacia algo en concreto. Y los cuerpos de los hombres y de las mujeres son construidos y son manipulados de distinta manera, ¿verdad? La estrategia militar de Estados Unidos para Mesoamérica tiene diferencias según los países, diferencias en modalidades y en momentos. Podríamos decir que arrancó con México prácticamente, cuando le quitan a México más de la mitad de su territorio, a mediados del siglo XIX. Hacen una intervención y terminan llevándose de México lo que hoy se llama Texas, incluso hasta parte de Miami, era parte de México. Mutilan el país. No intervienen militarmente luego en México, pero ya le han quitado la mitad de su territorio. Y apoyan los gobiernos, obviamente, que son afines a esa estrategia imperial. En El Salvador, la presencia de Estados Unidos se hizo más fuerte en el siglo XX, a principios del siglo XX, que comenzó a sustituir los capitales ingleses. Cuando surgió un gobierno progresista acá, el de Araujo, que era del Partido Laborista, un hombre educado en Inglaterra, que quería industrializar El Salvador y romper con el monocultivo cafetalero, intentó agarrar parte de la renta cafetalera para industrializar el país, hacer reforma agraria, un gobierno bastante avanzado. El vicepresidente de Araujo, que era el general Maximiliano Hernández Martínez, le dio un golpe en diciembre del 31. Estados Unidos obviamente no salió a defender a Araujo. Si hay un golpe a un gobierno afín a Estados Unidos, entonces Estados Unidos amenaza al gobierno nuevo que surge del golpe. En este caso Estados Unidos respalda, guarda las apariencias. La dictadura de Martínez comienza en el 31, en diciembre digamos, y se afianza. En enero del 32 hay una sublevación indígena campesina en el país y es aplastada por las tropas del general Martínez. La cifra de muertos nunca ha sido muy precisa, se habla de 15.000, de 20.000, de 30.000 campesinos indígenas que fueron asesinados en El Salvador por esa dictadura militar de Martínez, apoyada por la oligarquía cafetalera y por el gobierno norteamericano. En Nicaragua los líos vienen desde antes. En 1855, un aventurero norteamericano apoyado por su gobierno, un filibustero, William Walker, invadió Nicaragua y terminó siendo presidente de Nicaragua. Luego lo sacaron y luego volvió en el 60. Invadió de nuevo el estado de Grenada hasta que finalmente lo asesinaron a Walker. Pero Estados Unidos nunca dejó de intervenir en los asuntos de Nicaragua. Cuando se desató la guerra entre liberales y conservadores, en 1926, Estados Unidos invadió Nicaragua. Y luego hubo un pacto que le puso fin a la guerra entre los dos partidos, pero Sandino la continuó contra los traidores internos y contra la presencia norteamericana. Y Sandino derrotó a los Estados Unidos. 12 de septiembre de 1978, un paro nacional ensordece al país. Simultáneamente, los sandinistas toman 7 ciudades.
22 de septiembre de 1978. La Guardia Nacional al servicio de una familia incrementa su número de efectivos de 7.500 a 10.000 y aplasta la insurrección. Cuando se da la revolución sandinista, surge un gobierno revolucionario independiente. En 1979 Estados Unidos agrede a Nicaragua de nuevo. Monta una estrategia militar que consistió en montar un ejército mercenario en la frontera con Honduras, armarlo, entrenarlo, darle dinero, y también en la frontera con Costa Rica, porque hubo una época donde también había presencia de la Contra en Costa Rica. La Contra era el grupo mercenario formado por Estados Unidos, y esa Contra se introdujo en parte del territorio nicaragüense. Estados Unidos también apoyó comandos urbanos y le hizo un bloqueo económico y militar a Nicaragua, un bloqueo no político, pero sí le minó los puertos, le hizo el bloqueo de Cuba. O sea, Nicaragua fue totalmente agredida por Estados Unidos en la década del 80, hasta que perdió las elecciones el Frente Sandinista en el 90, y surgieron unos gobiernos de derecha. Hoy los sandinistas están de nuevo gobernando, con una política bastante independiente de Estados Unidos. Este espacio territorial también ha sido de resistencia. La imposición de hace 500 años, de los primeros invasores que llegaron de Europa, intentaron someter por completo a nuestros pueblos. Pero la resistencia fue creando nuevas formas de oponerse, nuevas formas de resistir y nuevas formas de pensar de que los pueblos pueden construir su futuro. En los últimos años, nosotros consideramos que en el territorio del pueblo maya ha habido una nueva agresión, un neocolonialismo que nosotros le hemos llamado. Y ese neocolonialismo viene de las mismas empresas extranjeras, de las empresas europeas, norteamericanas, canadienses, ahora asiáticos, que han invadido nuestros territorios, que han convertido nuevamente a los gobiernos como sus principales aliados, pero principales servidores de esos grandes intereses de las transnacionales. Nuestros pueblos a partir de aquí hemos venido organizando, hemos venido tomando conciencia, pero sobre todo hemos venido conociendo nuestra historia, la historia de los pueblos, la historia de resistencia. Hemos encontrado que los pueblos mayas, no solo en Guatemala, sino en el continente, los otros pueblos originarios, siempre hemos estado en oposición a estas grandes agresiones que nos ha tocado vivir. Así como hemos hablado de diferentes despojos en el proceso histórico, también es necesario reconocer que los pueblos no han sido pasivos en ese proceso. Es decir, constantemente han habido diversas maneras de rebelarse, de revertir esas situaciones, de organizarse, de luchar frente a eso que está dominando, ¿verdad? Ha habido todo un esfuerzo por construir un poder diferente, ¿verdad? Un poder que permita a los pueblos emancipar sus luchas, emanciparse como sujetos y sujetas políticas. Hoy en día no es ajeno a todo ese proceso de resistencia de los pueblos. Hay diferentes maneras como los pueblos están resistiendo en defensa de ese territorio, y pasa por primero conceptualizar. Yo creo que no podríamos hablar en este momento de una liberación o de construir poder si partimos de concepciones diferentes o muy ajenas o antagónicas en razón de nuestros territorios, y ha pasado por reconocer que es más allá de la defensa de los recursos naturales. Pasa por entender que somos parte como humanos y humanas de un cosmos, ¿verdad?, en el que hay interdependencia y que es necesario liberar. Entonces, es necesario hacer una lectura mucho más profunda de la realidad. Hablamos de que la realidad es multidimensional, pero no siempre en nuestras estrategias logramos responder a esas múltiples dimensiones de dominación, ¿verdad? Y es necesario superar la dicotomía que hay entre una lucha de clases o una lucha de género o una lucha
de pueblos indígenas. Es necesario que haya muchas más convergencias y yo creo, me atrevería a decir que hay esfuerzos importantes al respecto, ¿verdad? Hay todo un debate de cómo estas diferentes formas de dominación se empiezan a comprender de manera mucho más articulada y entrecruzada. Del campus, viendo pasar el reloj con un cigarro en mi bolsillo y malestar en mi interior, con mil cosas a medias y el ánimo en la mierda, mi conciencia fatigada lanza gritos de y es que no puedo salir de este agujero de bajones constantes y un futuro que no quiero. Lo bueno se perdió en el minutero, envidio tanto al pasado y al baúl de mis recuerdos. Traigo las manos en los bolsillos vacíos, un escalofrío me recorre y ni siquiera hay frío. Río como si nada pasara, si nada importara, y estos monumentos de concreto me aplastan. Arrastran mi mirada, productos en estanterías, vitrina tras vitrina. La felicidad no perfila, con qué relleno esta sonrisa tan falsa. Este mundo es de mentiras, sin embargo me atrapa. Soy sincero, si digo que estoy por los suelos, viendo cómo se escurren mis deseos por mis dedos. Pongo peros a todos y a todo este universo. Me cago en la sociedad y en cómo vive el mundo entero. Tengo miedo a que el amor se quede en cero, porque estoy gastando tanto en ese intento de rapero. Sin dinero y poca fe deseo un mundo paralelo, donde el arte y las palabras vuelen alto por el cielo. Ya ni siquiera puedo enamorarme de otra cosa que no sea filosofía con sangre. Estoy segura que los mitos del amor y otros demonios son armas enemigas para controlar los cuerpos. Inmersos en seguir con esta farsa ingrata, esperar que alguien me entienda. Las alianzas de los pueblos en Centroamérica tienen objetivos comunes muy claros. Para mí, un punto fundamental es la defensa del medio ambiente. Y la defensa del medio ambiente, sin desligarla de que eso tiene que ver con el modelo de desarrollo económico que se pretende o se ha venido impulsando en la región. Ese es un punto, porque es indisoluble. O sea, el ejemplo más fácil es el río Lempa, pues que empieza en Guatemala, pasa por Honduras y termina en El Salvador. Entonces, la defensa, solo por ponerte el ejemplo de la cuenca del río Lempa, ya es un problema de la región, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, el rescate de nuestra biodiversidad, que tiene que ver con la autonomía de la región y la defensa de los saberes y conocimientos de nuestros pueblos originarios. Entonces, ese es un tema que para mí plantea una estrategia común, y se ha visto en la lucha por el agua, en la lucha contra la minería a cielo abierto y de todo tipo, que es conjunta. A nivel político, para mí es fundamental buscar la integración regional en el marco de la integración latinoamericana. Y esa es una cuestión que debemos apoyar todos los pueblos de la región, independientemente de que el gobierno sea de izquierda o derecha, ¿verdad? Porque sacar de la órbita satelital de Norteamérica y de Estados Unidos, particularmente la región, es muy importante, ganar niveles de autonomía y buscar relaciones internacionales más justas, más favorables para nuestro desarrollo. Por eso yo celebro, por ejemplo, que Honduras se haya reincorporado a Petrocaribe, por decirte algo, porque eso da un margen de autonomía a ese pueblo que no la tenía hasta hace poco. COPIN más que todo es una organización que lucha por la defensa de los bienes naturales de las comunidades, como ser en defensa del territorio, del agua, de los bosques. También se da una lucha permanente por la tenencia de la tierra. El COPIN lucha para que la gente logre vivir tranquilamente en su tierra donde ha nacido, y que ahorita se están librando batallas bien fuertes porque están llegando proyectos hidroeléctricos, proyectos de las grandes transnacionales a destruir todo lo que tienen y que han conservado nuestras comunidades, ¿va? Por ejemplo, ahorita el COPIN está librando una lucha fuerte en una comunidad que se llama Río Blanco, en Tibucá, donde
concesionaron un río y quieren construir una represa, y la gente se opuso rotundamente, y entonces están exigiendo que salga la maquinaria y que se pare el proyecto, y ahí se mantiene una toma de más de un mes, en donde la gente está dispuesta a seguir adelante y a darle, o sea, que salga la maquinaria y que la represa no se construya, ya que en nuestro país la mayoría de los ríos están concesionados. Del 16 al 20 de mayo en la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento de los Sin Tierra en Sao Paulo, Brasil, se dio la primera Asamblea Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA, la Alianza Bolivariana para América. Es un espacio que pretende complementar el ALBA de los gobiernos, ¿verdad? Donde está Venezuela, donde está Brasil, etcétera, pero complementarlo con movimientos sociales en el entendido de que pues, la articulación partidos, movimientos, gobiernos es fundamental para construir proyecto popular, ¿verdad? No podemos reducirlo o solo a movimientos o solo a partidos. Esa es un poco la apuesta que abre este espacio de ALBA, movimientos sociales, y pues para un país como Costa Rica y como muchos otros de Centroamérica que todavía no estamos en procesos de construcción de revolución como sí lo es en otros países del sur, que tenemos todavía gobiernos neoliberales, gobiernos que más bien están apostando a consolidar el imperialismo en la región, pues es muy importante que se abra este espacio para movimientos sociales, que sí tenemos claro que el proyecto político tiene que ser mirando pues al sur, hacia los excluidos y excluidas, y que tal vez a través del ALBA gobiernos pues no íbamos a tener posibilidad, pero ahora sí la tenemos con el ALBA Movimientos de generar una articulación latinoamericana e integrarnos a este gran proceso, ¿verdad?, de América Latina, que está vivo, que es un espacio en construcción. Esta fue apenas la primera asamblea, se eligió una primera secretaría operativa para que trate un poco de articular esta gran región, y pues es un proyecto que nos llena de esperanza porque la construcción de poder popular es fundamental para poder lograr un cambio a nivel de toda Latinoamérica, de Centroamérica también, y pues creemos por eso que es muy importante integrarnos a esta iniciativa que se está desarrollando. La lucha para lograr la autonomía de la comarca Nové Buglé ha venido desarrollando o enfrentando desde el año 62 para acá. En todos los gobiernos, en nuestras organizaciones o los congresos generales han luchado para que el gobierno le conceda las leyes de su territorio para la autonomía. Ha sido una lucha dura de muchos largos tiempos, hasta la década del 97. El gobierno entonces Ernesto Pérez Valladares, concede al pueblos indígenas, pueblo Nové Buglé, las leyes que le llaman la Ley 10, también fue lucha, conquista, a base de la huelga de hambre por los pueblos indígenas, y logrando así pues las asambleas aprobando esas leyes que le dan la autonomía sobre su territorio. Y pues recientemente se luchó para que dentro del territorio todos los recursos naturales que quedan sobre lo que es hídricas, lo que es las minas, entonces medio ambiente sea realmente de los pueblos indígenas. Y esto cuesta porque la Constitución Nacional dice que todos los recursos naturales es del Estado. Entonces el Estado pues tenía con fin de explotar los recursos naturales de nuestra comarca, habiendo leyes que protegen estos recursos. Sin embargo, los pueblos indígenas pues en unidad lucharon en aras de conseguir conquistar el territorio y sus leyes que le dé las autonomías para la protección del recurso natural dentro de su área territorial comarca Nové Buglé. Para poder formular una estrategia, mínimamente tenemos que tomar en cuenta los siguientes pasos. En primer momento es necesario hacer un análisis de la correlación de fuerza que se tiene en un contexto determinado. Luego se tiene que tener una plataforma de inmediato, mediano y largo plazo. Luego es importante tener una estrategia de comunicación que nos permite dar cuenta de esa plataforma. Hablamos de mensaje político, que tiene que ser entendible, corto, para toda la población. Y por otro lado también una estrategia de alianza
que da cuenta con quiénes nos vamos a aliar en este momento, que pueden ser aliados tácticos o estratégicos, que van a ser alianzas con movimientos, con sujetos con los cuales incluso podemos elaborar una estrategia en común. Luego tenemos que tomar en cuenta también cómo vamos a cuidar de la organización. Se tiene que tener muy claro cuáles son las medidas que se toman, tanto a nivel de seguridad, tanto a nivel también del cuidado general de las personas. Y finalmente hay que tener una estrategia de cómo conseguir los recursos necesarios para poder hacer todas las actividades, una estrategia de lucha y movilización, que es fundamental porque el principal aprendizaje de un movimiento y crecimiento de un movimiento es en la lucha, en la movilización, que da pauta después para el análisis y la comprensión más de fondo de quiénes son los enemigos, etcétera, etcétera. Y finalmente también es importante una estrategia de formación, de cómo se van construyendo mayores conocimientos, que son procesos de formación que tienen que estar muy vinculados a la reflexión de la práctica de los movimientos, la reflexión sobre lo que no ha funcionado, lo que ha funcionado, por qué no, cómo podemos construir más correlación, y que tiene que estar orientada también a la construcción de propuestas. El Polo Ochi, que nadie quede afuera, vamos a conseguir con nuestro puño en alto y alzando nuestra voz, que nuestra madre tierra nos vuelva a proteger, que nuestra madre tierra nos vuelva a proteger.